Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos, bienvenidas. Vamos a esperar unos 2 minutos más mientras se suman más personas. Y muchas gracias por llegar puntual y estar aquí junto a nuestro invitado, David Ábalos, y Miguel Morachimo y el equipo de Comité de Gestión de Creative Commons. Gracias por su presencia. Listo, buenas noches. Vamos a aprovechar ya el tiempo de los que estamos reunidos, ¿no? Estamos en la sesión de inicio de actividades de Creative Commons. Estamos comenzando en febrero, tomamos enero de vacaciones, pero estas sesiones son para construir comunidad, ¿no? Para quienes no están en Slack, tenemos un grupo en Slack donde compartimos información activamente, ¿no? Información sobre lo que pasa vinculado a la red mundial de Creative Commons y también eventos locales, ¿no? El día de hoy vamos a hablar de un tema que estuvo en tendencia en noviembre del año pasado, ¿no? Y más o menos les cuento, ¿no? En esta nueva edición de los conversatorios de Creative Commons en Perú, hablaremos del rol que pueden cumplir las licencias libres Creative Commons en el contexto de la protesta social. En particular, conoceremos la experiencia del repositorio gráfico de protestas de Perú. Aquí tenemos al responsable de este repositorio que fue usado por algunos de nosotros, ¿no? A propósito de las protestas que hubieron en noviembre del año pasado, ¿no? David Ábalos, quien está presente, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Va a conversar con Miguel Morachimo, quien también conocemos. Él es el líder de Hiperderecho y también representante de Creative Commons en el Consejo Mundial, ¿no? Vamos a conversar sobre las licencias y cómo pueden ser estos trabajos de los ilustradores, ¿no? O sea, cómo podemos mostrar ese trabajo de los ilustradores y artistas de nuestro país, ¿no? David Ábalos es historiador, investigador de arte de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, ilustrador, artista gráfico urbano. Su seudónimo es Búho, como lo estamos viendo en su Zoom. Su trabajo ha sido expuesto en muestras colectivas y festivales en Perú, Chile, Ecuador, Argentina y España. Además es editor y fundador del fanzine sobre cultura skater Pedro Skatezine. Espero haberlo dicho bien. En 2019 funda la imprenta y laboratorio de artes gráficas PanPress, que es lo que estamos viendo ahorita en el compartido, este logo genial de PanPress, el cual publica, bueno, imprime trabajos sobre diversos ilustradores, artistas urbanos y fotógrafos y fanzineros. Muchísimas gracias, David, por aceptar nuestra invitación en el, por así decirlo, retomar nuestras actividades como grupo peruano de Creative Commons. Y muchísimas gracias también a Miguel, que va a hacer ahorita unas preguntas y respuestas, más o menos para enterarnos cómo funcionó el repositorio de las protestas en noviembre de 2020. Bienvenidos a todos. Muchísimas gracias por la invitación y gracias a todos.
Muchas gracias, Clara Patricia. Gracias, David, y gracias a todas y todos que están conectados esta tarde a este nuevo evento de Creative Commons Perú. Estamos muy contentos de tenerlos de vuelta y de empezar este año. Esta es una pequeña comunidad, como saben, pero que tiene un corazón muy grande y que se nutre del entusiasmo y de todas las ideas e iniciativas que ustedes traen, ¿no? Y precisamente la finalidad de este primer evento, de esta primera conversación, es conocer en particular la experiencia de un proyecto que surgió el año pasado, que en un contexto político completamente pues descabellado, en el que todos estábamos preocupados por tantas cosas, pero es muy interesante cómo el rol no solo de la tecnología, sino del arte y el arte mediado por la tecnología ha generado nuevas oportunidades y realidades para muchas personas, ¿no? En particular, me interesaba mucho además a mí conversar con David, porque estuvimos en contacto durante esas semanas para conversar de ese proyecto y me pareció un buen caso de estudio que nos puede servir para, yo sé que muchas de las personas que están conectadas acá de repente tienen muchas preguntas sobre cómo pueden funcionar las licencias Creative Commons, sobre para qué podrían servir, para qué no podrían servir. Entonces yo creo que incluso si yo estuviera haciendo una clase sobre, sobre esto, usaría esto como ejemplo para un poco entender dónde empieza y dónde termina la oportunidad que nos dan las licencias, qué rol pueden cumplir, qué rol no pueden cumplir. Y a mí, una cosa que a mí me gusta mucho en particular también es cómo pueden servirles como vehículo de expresión para la cultura joven, para la cultura contemporánea, para la cultura nueva, como es la cultura de ilustradores y artistas gráficos en Lima. Así que, David, muchísimas gracias por estar con nosotros. Cara Patricia, te presentaba ya no solamente como artista, sino también como tú eres propietario de este taller Impresión PanPress. Cuéntanos un poco qué hacen exactamente en PanPress y qué nivel de relación tienes tú con artistas y creadores. Lo que yo entiendo es que ustedes no son simplemente una imprenta donde la gente va a sacar copias, sino más bien ustedes tienen como un trabajo más, yo diría, más al detalle, más al pormenor con cada producto, ¿no? Sí, claro. Bueno, PanPress nació a finales del 2019, más que todo por una necesidad de tener una imprenta especializada en arte y en gráfica, sobre todo en gráfica como ilustración, ¿no? Yo soy ilustrador y he estado varios años metido en lo que es la movida fancinera, ¿no? Que es como una movida en la cual pues nosotros íbamos a ferias y vendíamos stickers, vendíamos fanzines, ¿no? Y ¿Puedes muchas otras... explicarle para quien no sepa qué es un fanzine? Ah, ¿Cómo lo claro. podrías definir? Sí, un fanzine es una publicación autogestionada, es una publicación en la cual surge del entusiasmo de hablar de cualquier tema, ¿no? Ujú. Entonces, muchos de los artistas, ¿no? Prefieren publicar fanzines porque, bueno, es un poco más complicado publicar en una revista o de una editorial, ¿no? Entonces, nosotros mismos nos convertimos en nuestros editoriales, nosotros mismos gestionamos este tipo de publicaciones y las ponemos a la disposición de la gente, ¿no? En Ujú. ferias y en otros espacios también. Entonces, nosotros fuimos haciendo esta movida, ¿no? Y ya a finales de 2019, pues yo me salí del trabajo en el que estaba, ¿no? Que era un trabajo básicamente de oficina, y comencé esta imprenta, ¿no? Acá en Barranco, que es donde está. Pasaste de ser part-time punk a full-time punk. Claro. Claro, claro que sí, ¿no? Entonces, el punk se ve en el corazón, como dicen en la movida. Entonces, fue una idea bastante chica, o sea, el taller comenzó bastante chiquito, pero ahora ya se ha expandido. Y la idea principal era ser especializado en esto, ¿no? En ilustradores, en gente que crea básicamente gráfica, porque cuando uno pues va a un lugar de impresiones bastante Se pasa normal, pues Wilson. claro, es un poco como que no te entienden, ¿no? Como que ellos tienen más contacto con lo que es gráfica comercial, ¿no? Volantes, gigantografías, afiches, pero como que la gente que hace dibujos o arte, o sea, creo que o sea, llegamos a un acabado un poco más, no sé, no profesional, ¿no? Pero más especial en ese Claro. sentido. La sensibilidad por el color, por el matiz, ¿no? Que son cosas tan difíciles de lograr, ¿no? O sea, Claro. en definitiva. Entonces, tú como parte de esta chamba,
ya no solamente en tu rol de artista ilustrador, sino como parte de esta chamba, has continuado conociendo más ilustradores y artistas. Y es precisamente de esta comunidad de personas, de artistas gráficos, es que surge el proyecto del repositorio gráfico de protestas. ¿Cómo surge ese proyecto? Claro, el repositorio gráfico de protestas pues surge de las mismas protestas, ¿no? Noviembre del año pasado, ¿no? Los primeros indicios de que había este escenario político bastante, pues, amenazante de lo que era la democracia. Y entonces, pues, mucha gente se puso, en verdad, puso las manos a la obra, ¿no? Yo, en verdad, cuando la gente después de las protestas y pasó todo, que renunció y bueno, Sagasti ahora es presidente, mucha gente decía que, claro, que toda la gente que iba a marchar pues había sido o pagada o había sido como asusada. Yo lo que vi desde mi posición en este momento y a través de este proyecto que es el repositorio, yo vi una comunidad activa y tratando de manifestarse, tratando de verdad participar en la democracia, no participar con lo que ellos, digamos, ellos quieren expresar. Y con lo que hacen, ¿no? O sea, digamos, yo soy artista, no tengo que salir a, no sé, a gritar con un megáfono, pero puedo dibujar, ¿no? Puedo crear. Exacto. Sí, entonces, pues, o sea, nadie obliga a esas cosas, simplemente surgen digamos, de la necesidad de crear para obtener un cambio, ¿no? Entonces, pues, yo acá tenía la máquina, pues habíamos salido de la cuarentena hace poco, estábamos un poco inciertos, entonces cuando O sea, pasó esto, tu negocio además el 2020 también tuvo como sus altos y bajos, ¿no? O sea, sí, claro, sí, sobre todo bajos, ¿no? Porque la primera cuarentena fue bastante dura, no se podía salir, pucha, los proveedores estaban cerrados, entonces era difícil, o sea, por más que tuviese la máquina aquí, era un poco difícil hacer todo lo demás, ¿no? Entonces salíamos de esa situación y comenzaron las primeras protestas, ¿no? Que se convocaban en el centro de Lima, que es un clásico, y se convocaban también en otros lados. Esta creo que ha sido una de las pocas veces, en verdad, en la cual la protesta se ha descentralizado, ¿no? Entonces, a partir de eso, yo puse que en el Instagram que la gente podría mandarme sus diseños, ¿no? Como gráficas, o sea, a ilustradores, a dibujantes, a diseñadores, para que yo las pueda imprimir y la gente que iba a las protestas acá en Barranco o al centro, que es donde está tu taller en Barranco, ¿no? exacto, sí. Entonces, si pasaban por acá, pues se llevaban uno o dos afiches y para que, bueno, la gráfica esté presente, ¿no? Claro, y además esos afiches tú los regalabas, ¿no? No es que Claro, los vendías en las marchas, sino más era bien era como un servicio. exacto, sí, fue como para regalar, o sea, yo hacía las impresiones gratis, y bueno, entonces la gente pues comenzó a llegar, ¿no? Los primeros diseños al correo, y algo que comenzó así bastante, digamos, lento, pues a través de los días fue llenándose. Mi correo amanecía con 50 mensajes nuevos de personas que hacían arte, que hacían gráfica, que hacían diseños, ilustraciones, ¿no? De protesta en este contexto, ¿no? Y que no Entonces, necesariamente era gente que tú conocías, ¿no? O sea, no era gente que había tu taller o tu imprenta, no todos. claro, exacto. Y se pasaron la voz de alguna manera y se hizo casi viral. Entonces, gente que yo no conocía, ilustradores que yo no conocía, que me parecen buenísimos, los conocí en ese momento, ¿no? Y me mandaron sus diseños y yo los imprimía. Por ejemplo, este artista, diseñador Alex Valcárcel, fue una de las primeras personas que me mandó uno de sus diseños, que fue, creo que, el más emblemático de todas las protestas. Este, ¿Cuál es y este ahí diseño? es un diseño que tiene pues la cara de Merino y unas Ah, letras ok. que dicen no es mi presidente, ¿no? Sí, sí, sí. Que ha estado, lo hemos visto en muchos lados. Creo que todavía sigue pegado por acá, por mi casa. Sí, sí, exacto, entonces por eso mismo digo que bueno, ha sido una de las imágenes más representativas de este movimiento, ¿no? Y además después le hicieron una entrevista al mismo Alex. Entonces fueron llegando los diseños, ¿no? Y yo los iba imprimiendo. Entonces, a veces la gente llegaba y me decía, oye, quiero el diseño de tal persona que lo vi ahí en las historias que me pusiste. Y yo le dije, pucha, no he hecho, pero puedo hacer. Entonces,
así fui imprimiendo y la gente pues iba a las protestas, ¿no? Con la gráfica, y en muchas fotografías que salieron en los periódicos, en la tele, pues se ven estos afiches. Ujú. Y esto es interesante porque tú que estás ya hace un tiempo en el mundo gráfico, ¿habías visto antes este nivel de, no solamente de desprendimiento, de sentido de comunidad por parte de los artistas de ofrecer sus obras, sino incluso este nivel de interés en todos, o sea, un montón de artistas en un periodo de tiempo muy pequeño, como todos trabajando sobre lo mismo? ¿Esto antes había pasado en nuestro país? Pues de verdad no había pasado tanto como pasó ahora. Yo creo Ujú, que este contexto fue bastante específico, porque si bien hemos tenido, pues, no sé, marchas más, también más, creo que igual de multitudinarias que esta, por ejemplo, el Ni Una Menos, que me parece fue hace unos años y fue bastante multitudinaria, tuvo un montón de lo que es gráfica, ¿no? También casi igual a esta, ¿no? Después una anterior también fue lo del Pulpinazo. Ahí ujú. también salió mucha gráfica, pero en verdad, o sea, creo que ahora la gente como estuvo en su casa y tenía tiempo para ilustrar, para diseñar y todo lo demás, creo que en ese momento ellos crearon y lo mandaron y pues nosotros tuvimos la facilidad de imprimirlo para que se lo lleven a las marchas. Entonces creo que fue un contexto un poco más especial, ¿no? Genial. Y esto, sí, o sea, y una cosa también que me llama mucho la atención, para quienes no conocen el repositorio, les recomiendo que le den una mirada, he puesto el enlace ahí en el chat. Una cosa que me llama la atención es que muchos artistas ni siquiera lo hacían con el afán de como hacerse conocidos o de publicitarse, porque muchos ni siquiera firmaban sus diseños, lo cual a mí también me descorazonaba un poco, porque yo veía algo tan bacán y decía, oye, me gustaría saber quién ha hecho esto, y a veces que había que ver el archivo, o quién lo había subido, etcétera. Había que seguirle la pista, digamos, había que hacer una tarea detectivesca. Esto, y, o sea, ¿por qué crees entonces que lo hacían, no? O sea, yo pocas veces he visto como un momento en el que uno piensa que el arte joven es completamente pues superficial, esto está movido por tendencias, no sé, por sensaciones más inmediatas, ¿no? Y es increíble y a mí me conmueve mucho ver este momento de madurez generacional que no solamente se da a nivel de los ciudadanos, sino también incluso de los artistas. Sí, claro, y eso es algo que también noté mucho y también pues fue un problemita, ¿no? Cuando hice el repositorio, yo no hice la catalogación, lo hizo Naomi Miranda, que también hace estas catalogaciones, y entonces, pucha, tenía que contactarse con el artista para ver cómo, o sea, cuál es su seudónimo, porque a veces ponían su nombre, pero también tenían un seudónimo, entonces ese tipo de cosas como que eran un poco de problema para catalogar bien el repositorio, ¿no? Pero, Ujú. y tienes mucha razón en lo que afirmas, que en verdad, pues, ¿qué es lo que motivó a que la gente, a que los ilustradores y los diseñadores salieran a hacer esto en ese momento, ¿no? Porque hay ilustradores que yo veía que, o sea, su trabajo no es tanto la gráfica de protesta o política, o tiene un Ujú. poco de social, pero en Están más este orientados a dibujar contexto, ositos y arcoíris, ¿no? Y de pronto dibujan un Perú en llamas. claro, entonces, claro, y está bien, ¿no? O sea, uno, en verdad, como ilustrador, como artista, elige qué es lo que quiere transmitir, ¿no? Tenemos la libertad de escogerlo, pero en este contexto y como se dieron las cosas, creo que indignó tanto a tanta gente al mismo tiempo, que en verdad, pues todos se pusieron manos a la obra para esto, ¿no? Ujú. Y hicieron este tipo de gráfica. Entonces, digamos, el repositorio empezó todavía sin ser un repositorio, sino empezó siendo esta iniciativa que tú tuviste como PanPress, es decir, mándenme sus diseños, acá yo los voy a imprimir y los voy a empezar a repartir porque acá tengo la máquina, tengo todo listo. Y, pero llega un momento que te das cuenta, esto bien podría servirle a otras personas, ¿no? No todo el mundo me voy a cruzar con ellos en las marchas, no todo el mundo va a poder venir a Barranco. Esto bien podría ponerse en Internet, ¿no? Y es ahí donde a ustedes se les ocurre hacer esta carpeta en Google Drive en donde empiezan a subir todos los archivos, ¿no? Eso más o menos en qué día fue, cuántos días pasaron desde que empezaste a recibir, te levantabas y recibías tu mail con tantas cosas hasta que dijiste, bueno, esto tiene que descentralizarse también. Claro, claro, lo del repositorio, pues en verdad surgió al tercer día, porque en verdad era tanta la gráfica que me habían mandado que, bueno, o sea, uno comenzaba pues a cuestionarse, o sea, ¿qué es lo que hago con tanto de estos diseños, ¿no? Que me mandan.
Otras personas comenzaron a hacer este tipo de repositorios, pero eran muy limitados y bueno, de verdad pues acá, no sé, la página de Pampers había tenido, se había viralizado como por 3 días, entonces pues dije, voy a hacer un repositorio que estas personas pues también están en lo cierto, ¿no? Hay que guardar todos estos archivos en algún lugar para que alguien pueda usarlos, es que van a seguir las protestas, para que puedan guardarlo, y además también para hacer memoria gráfica, ¿no? Es algo que en Perú pues tenemos muy poco. En verdad pues las artes gráficas en verdad pues no se guardan tanto como se hacían antes, pero creo que ahora estamos tratando de revalorar este tipo de cosas, ¿no? La memoria gráfica. Y es algo, o sea, me imagino que por tu formación académica también es algo particularmente sensible para ti, ¿no? O sea, tú eres un espectador de lujo de estos dos momentos en donde hay un suceso histórico pasando, pero también hay como que una ebullición artística que acompaña ese proceso histórico por primera vez o por primera vez en mucho tiempo. Ahí estamos viendo en la pantalla el repositorio. ¿Cuántos archivos llegaron a tener? El repositorio, pues creo que al final terminó teniendo algo de entre 150 o 200. Wow. O sea, con lo cual más de 100 artistas probablemente contribuyeron, Sí, ¿no? claro. Hay artistas que mandaron dos Más de uno. trabajos, hay artistas que mandaron un solo trabajo, entonces van dependiendo, ¿no? Por ejemplo, Alex Valcárcel, o por ejemplo, acá la que estamos viendo en la pantalla, que es Momo, mandó 3, ¿no? Entonces, ahí más o menos entre 150 y 200. Ujú. Y esto, entonces, ustedes deciden hacer esta carpeta, este archivo, con la finalidad no solamente de ponerlo a disposición de un público más amplio, digamos, en provincia, en otros sitios, para que la gente pueda imprimirlo en su casa y escandalizar a sus vecinos por su cuenta, sino que esto también llega un punto en el que se hacen la pregunta, ok, tenemos toda esta creatividad aquí volcada, pero bajo qué reglas legales deberíamos de compartir estos archivos, ¿no? Estas obras, ¿no? Y ese es el momento en el que ustedes consideran la posibilidad de usar Creative Commons. ¿Qué sabían antes de Creative Commons, antes de plantearse esto, ¿no? O sea, ¿qué los motivó a elegirlo? Claro, bueno, primero conocíamos lo que eran las licencias Creative Commons, porque acá también en el taller estamos familiarizados con lo que es la impresión 3D. Entonces, en la impresión 3D, pues, mucho de eso, de las licencias que tienen los mismos diseños, funcionan a través de licencias de Creative Commons, ¿no? Por ejemplo, en esta página que se llama thingiverse.com, que es una página estadounidense de diseños libres para cualquier cosa que necesites en la casa, y si tú tienes una impresora 3D, puedes imprimirlo. Se manejan bajo licencias Creative Commons, ¿no? Son licencias que en verdad pues son libres y en verdad pues se puede utilizar en cualquier contexto. ¿Y cómo surgió, o sea, la necesidad de eso? Porque, no sé, casi en el último día de protestas, o el 13 o el 14, pasa que mucha gente para esta protesta central estaba vendiendo polos, estaba vendiendo, no sé, varias cosas con diseños que los artistas habían liberado, porque, por Ya con ejemplo, alguno de estos diseños, entonces. exacto, claro, sí, sí, yo me acuerdo que el diseño de Alex Valcárcel, ¿no? Estaba en un polo y lo estaban vendiendo, o sea, habían tomado, porque Alex Valcárcel había subido un drive a su Instagram, diciendo que liberaba los derechos de estos diseños para que lo usen en las protestas. Pero eso puede tener pues 1000 significancias, y acá pues la gente pues lo agarró, lo hizo polo y lo estaba vendiendo. O sea, no lo estaba ni siquiera pues regalando, pidiendo simplemente una donación, o sea, lo estaba vendiendo de frente, ¿no? Entonces, eso le preocupó a Alex también, que me comentó eso, ¿no? Que es como que en verdad él había visto en otras páginas cómo vendían polos con ese diseño y no le había dado el permiso, ni siquiera le habían preguntado. Entonces, podríamos hacer, ¿no? Entonces yo le dije que, pucha, voy a hablar con un amigo que he visto que ve este tipo de Creative ¿Y Commons y me puede ayudar, ¿no? ese amigo era Calú Correa? No. No, pero te contacté a ti primero, creo. Ok, ok. Sí. Calú no estaba disponible probablemente. Y ya, entonces, pucha, me asesoraste y vimos que esta de la licencia pues era la más Uh -huh. conveniente para
¿verdad? Claro. Que los trabajos de la gente sigan siendo libres, pero que estén protegidos contra este tipo de cosas, ¿no? Claro. Y yo creo que acá es importante, David, esto, porque eso es algo que se repite mucho, ¿no? Cuando yo digo tal o cual cosa está liberada de derechos, o esto está libre de derechos o no tiene derechos, y aunque es una bonita metáfora, y aunque comunica una idea fuerza muy importante, no siempre, como tú lo dices, termina de capturar qué es lo que quiere hacer el artista con su obra, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso de Alex, ¿no? Que él dice, yo he hecho este diseño, y lo libero para que la gente se apropie del diseño, ¿no? Lo que significa que la gente pues podría usarlo de fondo de pantalla en su celular, podría imprimirlo y Claro. ponerlo en su carro, en su casa, ¿no? Ujú. Pero claro, imagínate que yo soy, no sé, una empresa de telecomunicaciones o esto, bueno, que nunca pasaría, pero una empresa de, no sé, de por no usar la metáfora de la ropa, que yo fabrico tazas personalizadas, ¿no? Y pongo el diseño de Alex y las empiezo a vender en Ripley a 50 soles. Alex dice, ya está bien, o sea, yo he liberado mi diseño, pero no sé si lo he liberado para esto o no. No, claro. Entonces, precisamente para resolver estos problemas de lenguaje es que se crean las licencias Creative Commons, porque sobre una obra, sobre un diseño, sobre una canción, en este caso pongamos el ejemplo de una ilustración, uno como autor tiene diversos derechos, ¿no? Tiene el derecho de permitir su copia, tiene el derecho de permitir su distribución, tiene el derecho de permitir su adaptación. Imagínate qué pasa si yo agarro una parte nada más de tu obra y la hago, esto, no sé, una funda de celular, ¿no? Yo agarro de un afiche grande que te has hecho, yo agarro solo una partecita, ahí estoy, de una u otra manera estoy alterando, adaptando tu obra. Entonces, como es muy largo decir, oye, yo por si acaso te doy este derecho y este otro derecho no, y este derecho sí y este derecho no, la ley lo que hace es, ha creado algunas reglas generales, ¿no? La regla general es la regla de todos los derechos reservados. Y esto lo comentábamos contigo, ¿no? Apenas alguien crea algo, por ejemplo, tú estás en tu taller, estás dibujando, el fanzine que haces, lo que sea, si tú no incluyes ninguna otra advertencia o no incluyes ninguna otra mención específica, se presume que todos los derechos han quedado contigo. Entonces, por ejemplo, si yo voy un día a una feria y compro uno de tus fanzines, y en el fanzine no dice nada, acá dice simplemente obra de David Ábalos, Búho, nada más, yo digo, bueno, entonces esto, si yo lo copiara, por ejemplo, tendría que pedirle permiso a David. Si yo alguna vez quiero esto traducirlo a otro idioma, por ejemplo, tendría que pedirle permiso a David. Si yo alguna vez quiero venderlo, tendría que pedirle permiso a David. En todos los casos. Como no siempre todos los creadores buscan limitar lo que las personas hacen con sus derechos, con sus obras, hay muchos casos en los que los creadores eligen darle algunos derechos a las personas, ¿no? Imagínate, David, tú haces tus fanzines y dices, escucha, a mí, mientras más gente me lea, mejor. Entonces, mira, si tú lo quieres copiar, no hay ningún problema. De hecho, mis fanzines ya están fotocopiados, entonces si quieres, continúa fotocopiándolos, no importa, pero a mí no me gustaría que los vendas, por ejemplo, ¿no? Si tú los fotocopias, distribúyelos, o yo autorizo que la gente, o por ejemplo, de pronto, tú dices, mis fanzines, mira, yo no tendría ningún problema con que hagas obras derivadas de ellos, o esto, que podría ser, por ejemplo, traducirlos, ¿no? Eso es una forma de realidad. No tendría ningún problema con lo que lo traduzcas, pero voy a retener, por ejemplo, algunos derechos, voy a retener el derecho de comercialización, ¿no? Hay otros casos en los que, imagínate, un autor podría decir, mira, ¿sabes qué? Yo lo único que quiero es que esto se sepa, que esto salga a la luz, que esto se distribuya. Si tú quieres hacer polos y cobrar $100 o $500 con el polo, la verdad es que no me importa. Entonces yo te voy a compartir esta obra con la finalidad de que tú, con los permisos necesarios para que tú como usuario de la obra hagas todo lo que quieras. Entonces, nuevamente, como es un universo muy grande, el de permisos y autorizaciones que un autor como propietario de la obra puede dar y no dar, surgieron las licencias Creative Commons como una suerte de menú rápido, para que tú digas, mira, esto sí quiero, esto no quiero, esto sí quiero. Entonces, en el caso particular del repositorio de protestas, si usamos la licencia Creative Commons, atribución no comercial, que nuestra facilitadora logística, Clara Patricia, está mostrando en este momento. Gracias, Clara Patricia. Entonces, esta licencia lo que ha hecho es, ha elegido 3 opciones. De hecho, bueno, solamente he elegido 2. Porque Creative Commons es el nombre de la licencia. Atribución es una parte del menú.
al que no puedes renunciar. Atribución significa lo que sea que hagas con mi obra, lo que sea que hagas con la ilustración de Alex, lo que sea que hagas con la ilustración de David, siempre tienes que mencionar que es obra de ellos. Puedes venderla, no venderla, puedes traducirla, puedes cortarla, pegarla, lo que quieras, pero en algún lado tienes que poner que es obra de ellos. Eso se llama atribución, porque es un derecho en la ley, que es el derecho de paternidad, que es un derecho irrenunciable. Aunque no lo creas, uno no puede renunciar a la paternidad de sus propias obras. Tú puedes elegir usar seudónimos, puedes elegir, no sé, claro, como Bansky, no sé, pero igual no puedes renunciar a ese derecho, al derecho a la paternidad. De hecho, yo no te puedo comprar la paternidad de tus obras. Eso es bien loco también, o sea, no es negociable si quieres ese derecho. Entonces, tú como artista siempre tienes que poner, siempre, cuando eliges la licencia Creative Commons, siempre hay el primer componente que es atribución, que es un componente obligatorio. El segundo componente que ustedes eligieron es no comercial, lo que significa que ustedes están liberando la obra para que la obra pueda ser usada, copiada, distribuida, sin casi ningún límite, salvo los usos comerciales. Es decir, desde el momento en el que alguien empieza a cobrar por algo, por el acceso a la obra o por su reproducción o por su distribución, ahí está yendo en contra de la licencia. ¿Qué significa? Significa, por ejemplo, imagínate que yo genuinamente trabajo en Saga Falabella y yo me encuentro con el repositorio de protestas y digo, mira, ¿sabes qué? Esto se va a poner de moda entre los chibolos, entonces yo quiero hacer polos con esto, pero me doy cuenta que tiene las licencias Creative Commons. Entonces, si yo leo el texto de la licencia o sé interpretar estos dibujitos, entenderé que como lo que yo quiero hacer es un uso comercial, gracias a la atribución, yo ya sé a quién pedirle permiso. Entonces yo ahí tengo que ir donde Alex o tengo que ir donde David y decirles, oye, he visto esto, firmemos un contrato para que tú me autorices, si tú quieres, a hacer un polo o hacer, no sé, pues una funda de celular con tu diseño y si no, no. Entonces, esto que estamos viendo en la pantalla es el menú de opciones. Las licencias tienen otros componentes, ¿no? Por ejemplo, hay otro componente que es el de SA, que lo ven en medio, que ese de ahí, que se llama compartir igual, que es bien interesante porque eso es como una licencia que es un virus. Imagínate, David, tú liberas tu fanzine, tú dices, yo puedo hacer lo que quieras con tu fanzine, pero ¿sabes cuál es la condición? Que lo que sea que hagas luego con el fanzine tiene que estar compartido bajo la misma licencia original, bajo la misma licencia de Creative Commons, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo lo traduzco a quechua, la traducción a quechua también tiene que ir con Creative Commons, ¿no? Entonces como que va pegándose la licencia a todo lo derivado, ¿no? Entonces de esa manera te aseguras que quien sea que está reutilizando lo que yo hice, igual lo está compartiendo de vuelta, porque eso es lo que yo quería que pase al inicio, ¿no? Hay otra ahí que es, por ejemplo, la que tiene el símbolo de igual, que es la ND, que es ahí tú compartes la obra, pero prohíbes que las personas hagan obras derivadas de la obra original. Entonces yo, por ejemplo, quiero usar mi póster, ya, úsalo entero, no lo vayas a cortar, no vayas a cambiarle los colores, no se te ocurre colorearlo, ese tipo de cosas, no. Si lo quieres usar, así yo te lo autorizo. Cualquier otro uso fuera de lo autorizado ya pasa a ser una infracción a la licencia, ¿no? Entonces, claro, cuando David y yo conversábamos sobre este problema del repositorio de protestas, y él me decía, tenemos miedo de que alguno de esos archivos o alguno de estas ilustraciones luego terminen siendo reutilizados o alterados, imagínate, ¿no? Por personas que o quieren hacer negocio o quieren perjudicar a los autores o quieren perjudicar el espíritu de la protesta, ¿no? Entonces, número uno, le dije, esas vainas es como o sea, desde un punto de vista de que el ser humano es muy difícil de impedirlas. Lo que tú puedes hacer como creador y artista es posicionarte a cierto nivel para tener una mejor arma para denunciar o llamar la atención cuando eso suceda, ¿no? Entonces, yo le decía, ustedes podrían elegir simplemente qué hubiera pasado si no hubieran puesto la licencia Creative Commons de repositorio, ¿ok? Si no hubiesen acompañado esa advertencia, si es que no hubiese ese archivo en la carpeta. Significa que todas las personas que entraban al repositorio y descargaban los archivos, etcétera, en el fondo estaban cometiendo una infracción a los derechos de autor. ¿Okay? No es nada pues como para ir a la cárcel, pero es una infracción intrínsecamente, es una infracción administrativa, es ilegal, ¿no? Entonces, y encima, en este caso no valía la pena cometer la infracción porque los creadores mismos querían que la gente haga eso, ¿no? Entonces, al ponerle esta licencia, se autorizan estos usos domésticos, se autorizan esos usos que los creadores buscaban,
pero al mismo tiempo se limitan otros usos. Esos otros usos, en este caso, era el de los usos comerciales, ¿no? Entonces, de esa manera, por ejemplo, yo creo que sería un caso interesante como de examen final, no de examen final, digamos de examen parcial de derechos de autor, qué hubiera pasado si otra imprenta como la tuya, David, hubiera empezado a vender los pósters ya impresos. Yo creo que ahí podríamos trazar una línea de si lo vende al costo o si lo vende ya por un premium, ¿no? Si lo empieza a vender por un premium y está como sacando una ganancia, ahí tú puedes decir que hay un genuino uso comercial, mientras que si lo vende al costo de impresión, o a lo que hubiera costado si la persona hubiera llevado su archivo en la mano y lo hubiera impreso, de pronto no habría tanto un uso comercial. Ahí entramos en disquisiciones. Pero entonces, nuevamente, ¿qué hubiera pasado? Ahora ya está el repositorio y está el repositorio con su licencia. ¿Qué hubiera pasado si efectivamente descubrimos que hay un empresario o empresaria en Gamarra que está usando parte de los archivos del repositorio para a una nueva colección de ropa? Y de pronto, encima le está cambiando todo el mensaje político, se lo está cambiando por, no sé, pues no sé, mensajes de hacer surf y cosas así. En ese caso, los artistas, los autores de esas obras podrían denunciar a esta empresa o a esta empresaria en primera instancia ante Indecopy por infracción a los derechos de autor. Y obviamente quizás en algún momento la defensa de la persona denunciada diría, oye, pero esto fue compartido en internet, mira, en internet todo es gratis, o ha sido puesto en línea, o el autor dijo que estaba liberado. Y ahí el autor bien podría simplemente señalar a la licencia y decir, mira, la licencia tiene estas reglas y tú no estás siguiendo las reglas de la licencia. Así como cuando tú abres un libro y dice todos los derechos reservados, prohibida su copia, etc., esa es la licencia en virtud de la cual accedes al libro. Si en este caso tú abres el repositorio, miras la licencia y en virtud de esa licencia accedes a las obras. Tú te estás amarrado por lo que el autor te ha dado, ¿no? Y lo último que quiero decir en este rollo es que a menudo la gente también utiliza, así como usa la frase esto está liberado de derechos, también usa a veces la frase copyleft, que a veces da la impresión de que es como estás renunciando o estás yendo en contra de los derechos de autor. Eso es más como un eslogan o es más como algo que la gente dice, pero si ustedes lo analizan bien, todo lo que les acabo de decir, las licencias Creative Commons existen y funcionan gracias a que el autor tiene derechos, gracias a que David o Alex o Nuria o etcétera, pueden hacer, la ley los protege la propiedad sobre las obras que hacen, gracias a que ellos tienen esa propiedad y esos derechos, es que ellos pueden elegir a personas protestando en la calle, permitirles usar sus obras, y a personas que quieren, no sé, vender polos y tazas con esto, cobrarles por ello, como correspondería, ¿no? Entonces, ese equilibrio es muy interesante. Y me llama la atención, David, si es que cuando ustedes eligieron poner esta licencia, además de esta conversación que tenían con Alex a propósito del episodio de las camisetas, tuvieron otros intercambios con otros de los artistas que estaban enviando sus obras. Bueno, sí, lo principal creo que fue con lo de Alex, con lo que te digo que, o sea, ni siquiera era gente que era como que desconocida, ¿no? Sino que era una marca de ropa, o sea, que tenía pastillas wow. y todo. Entonces, sí, de todas maneras. Entonces, claro, es importante lo que mencionas, ¿no? Porque en verdad, pues la mayoría de artistas en verdad los había liberado, o sea, en sus redes decían que habían liberado los derechos, pero en verdad, pues, todo el mundo, o sea, cualquiera podría haber caído en esto, ¿no? O sea, en esto de que toman tu diseño o lo modifican o lo hacen para vender y saca, pues, beneficio a costa de otra persona, ¿no? Entonces, creo que dentro de las personas, o sea, los ilustradores que son parte, ¿no? Creo que lo más importante fue lo de Alex. Creo que también tomaron algunos diseños, creo que el de Kenko, creo que de otras personas como para hacer, porque no fue un solo diseño que tomaron, sino que tomaron varios, ¿no? De los que habían liberado. Entonces, creo que eso fue básicamente el problema y por lo cual, o sea, me contacté con ustedes, ¿no? Y hicimos lo de las licencias de Creative Commons. Y digamos, saliendo un poco del caso de este diseño y las protestas, tú que te relacionas tanto con artistas e ilustradores locales,
hay mucha reflexión entre ellos sobre el ámbito legal en el que se mueven sus diseños, o sea, son sensibles a estos otros usos, algunos los has escuchado también interesarse por elementos de cultura libre o el compartir. ¿Eso es algo presente? ¿Es parte de la comunidad? Sí, claro, sí, sí, claro, de todas maneras. O sea, dentro de la movida, en verdad, pues creo que lo que es compartir esta información y hacer comunidad y todo lo demás tiene que ver con los fanzines, ¿no? Básicamente, con los fanzines y otras publicaciones, ¿no? Que vienen derivados de la famosa frase que se creó en la movida subterránea de los 80s y 90s acá en Lima, que es el piratea y difunde, ¿no? Ujú. Creo que era una cosa más aplicada a lo que era la música, porque muchas bandas punk en verdad pues tenían esa filosofía, ¿no? El de, bueno, abajo el establishment y abajo pues lo que es la máquina corporativa dentro de lo que es la música. Entonces hacían maquetas, ¿no? Que eran grabadas en un cassette que es bastante fácil de reproducir, ¿no? Y ponían pues en sus cassettes, en sus maquetas, Sí. ponían el piratea y difunde, ¿no? Yo me acuerdo Que, de los cassettes de Generación Perdida que tenían eso. Yo era chico y me impresionaba mucho que claro, tenían. claro, sí, pues muchas bandas de punk de esas épocas tenían lo que era el piratea y difunde, Ujú. y bueno, por inercia pues se extendió a lo que es los fanzines, que bueno, eso es lo que hemos heredado de esa época, ¿no? Entonces acá, en verdad, pues si hacías un muy buen fanzine, podías reproducirlo tú en otro lado, ¿no? Por ejemplo, si el fanzine es de, no sé, de Huancayo o de Cusco, podías reproducirlo en Lima, y bueno, o sea, Y tú pidiéndole. dices que los autores de estos fanzines ya incluían este permiso, o en sus propias palabras lo autorizaban. Sí, claro, sí, muchos de esos fanzines, ¿no? Tenían atrás de ellos una frase que era algo así como, no piratea y difunde, pero era como que Ujú. libre para que lo fotocopies y difundas donde sea. Pero siempre los que yo he conocido que hicieron eso, que era como que tomar el diseño y reproducirlo, siempre pedían permiso y además también hablaban sobre venderlo al costo, ¿no? De Reproducción. producción, claro, o sea, no sacaban un rédito económico de ello. Ujú. Entonces eso es lo que pasa con la movida fancinera, ¿no? Y en lo que es la ilustración, muchos de los ilustradores bueno, que tienen diseños así bacanes y que ya son un poco conocidos, han tenido este problema de que alguien en Gamarra o alguien en una ropa, o sea, en una marca de ropa como que un poco caleta, agarra sus diseños y sin permiso los reproduce, ¿no? Y vende lo que pueda hasta que te descubren. Entonces ya mucha gente ha pasado por eso, ¿no? Hasta yo mismo, en verdad, pues yo no he hecho, o sea, con Búho, ¿Tú también has sido pirateado, David? sí, 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 sí. O sea, creo que nadie se salva de eso. Me Que mandó- es bonito y al mismo tiempo feo, ¿no? Porque dice, bueno, alguien ha valorado esto lo suficiente de mi trabajo como para reapropiárselo, pero al mismo tiempo es como me hubiera gustado, incluso ya que no me den dinero, pero al menos me hubiera gustado opinar para que no lo impriman de este color o no lo hagan tan grande, ¿no? Sí, fue gracioso porque mi primera reacción es como que, bueno, ya soy lo suficientemente famoso para que me pirateen, pero la segunda reacción fue, pucha, en verdad están vendiendo algo que yo he hecho, que me ha tomado, pucha, trabajo hacer, y en verdad pues no está nada chévere. Y eso es lo que sienten muchas personas, ¿no? Porque o Ujú. sea, yo en verdad no Y en denuncié. ese caso, ¿pensaste en tomar alguna acción legal? ¿Les escribiste? ¿Qué hiciste? Escribí, claro, les escribí y les dije, por favor, dejen de vender eso, o si quieren, cómprenme el diseño y lo hacen. Y me respondieron que ya habían sacado eso y que no habían vendido todavía. O sea, lo habían publicado, y al poco tiempo un amigo me escribió, me dijo, oye, mira, esta marca está vendiendo polos con un diseño tuyo. Entonces, ahí mismo les escribí, les dije, por favor, o le retiran o me lo compran. Y Ujú. pucha, de cólera, pues se lo iba a vender carísimo, pues, ¿no? Pero no, al final lo retiraron, ¿no? Pero no hice más alaraca en ese Sí. asunto, pero muchos otros amigos sí subieron, o sea, lo subieron a sus redes, hicieron una denuncia correspondiente con eso, pero
es muy difícil cuando, pues, o sea, no tienes noción, y sobre todo nosotros, pues, en verdad, pues, trabajamos más como al día a día, no tienes noción de qué derechos te pueden defender sobre Sí. situaciones, ¿no? Y es frustrante porque del universo yo soy abogado, y del universo de demandas, y tú te imaginas un juicio, te imaginas procesos complejísimos, una denuncia por derechos de autor, por infracción a los derechos de autor, que sería esto, es realmente un procedimiento relativamente sencillo de hacer. No se necesitan muchas cosas, no hay que pagar mucho, no demora tanto tampoco, porque uno se piensa en un juicio de varios años, que tienes que ir al centro de Lima, ese tipo, realmente son procedimientos que se llevan en Indecopi, son administrativos, y son bastante sencillos, y sobre todo cuando denuncias a un actor poco sofisticado, ¿no? Como podría ser un emprendimiento local o ese tipo de cosas, es muy probable que la mera denuncia ya los asuste suficiente como para que nunca más lo vuelvan a hacer, ¿no? Pero sí, o sea, yo creo que una buena lección ahí es pensar que, digamos, ustedes están en un mercado en el que, en definitiva, las cosas no son fáciles desde el punto de vista de la comercialización, desde el punto de vista de la distribución, pero tampoco es fácil la propia formación como artista, ¿no? O no solamente tienes que tener, bueno, inspiración, creatividad, sino también tienes que, hoy por hoy, tienes que conocer un montón de cosas, tienes que conocer cómo usar una tableta gráfica, tienes que conocer cómo usar Illustrator, cuál es la diferencia entre este sistema de colores y este sistema de colores. Yo creo que como en parte de la madurez de ese crecimiento, yo creo que también es importante, no pues que se vuelvan especialistas en derechos de autor, pero sí que al menos entiendan más o menos qué derechos les asisten y en qué momento alguno de los derechos que ustedes tienen está siendo vulnerado. En estos casos es clarísimo. Se cuenta como anécdota, por ejemplo, no sé si es muy famoso este diseño de un panda con una cresta punk roja. No sé si alguna vez lo has visto. Ese diseño aparentemente fue un diseño liberado bajo Creative Commons ya en esta historia de tener 15 años o 10 años, por un artista, recuerdo, no sé si, creo que era chileno el artista, y unos colegas de Chile, de Creative Commons Chile, apoyaron a este artista cuando se dio cuenta que el diseño con el polo estaba siendo vendido en Falabella, ¿no? Y le dijeron como que no hagas nada, como que inmediatamente ni siquiera les mandaron una denuncia, simplemente una carta explicándoles, el diseño había sido compartido con Creative Commons, pero estaban usándolo por fuera de la licencia, y con el dinero de la negociación de ese caso financiaron 2 años de Creative Commons Chile, además de no sé qué cosa se compró el artista, porque claro, porque es Wow. ese de ahí, mira, el caso del 2007, qué increíble, ¿cuántos años? Entonces, para que veas, David, bueno, en este caso, si algún día lo ves en un gran conglomerado comercial, ahí tenemos un pez gordo. Yo públicamente no puedo hacer más declaraciones, pero solamente escríbeme. Pero en general, yo creo que sí es bien importante, David, el capítulo local de Creative Commons tiene por sobre todas las cosas la iniciativa de promover el uso de las licencias y de una u otra manera educar al público en general sobre las bondades que tienen las licencias. Pero yo creo que nosotros somos parte de un ecosistema más grande, que es el ecosistema de las industrias creativas o culturales en el Perú. Y ahí también yo creo que nosotros tenemos un rol y una responsabilidad en continuar educando al resto de comunidades de fotógrafos, realizadores audiovisuales, ilustradores, etcétera, en el uso de las licencias, ¿no? Un ejemplo muy bonito también que pasó durante las protestas es muchos realizadores audiovisuales o fotógrafos que empezaban a ir a las marchas para documentar lo que estaba pasando, y ellos y ellas no necesariamente trabajaban para un medio, no necesariamente trabajaban para un periódico, una revista, pero empezaron a subir las fotos, las subían a Wikicommons, las subían a Flickr, etcétera, y muchas de estas fotos han terminado siendo usadas en periódicos de otros países, en lugares de otros lados, solamente porque estaban licenciadas con Creative Commons, ¿no? Entonces ahí también y bueno, obviamente al estar licenciadas con Creative Commons, por ejemplo, salía el nombre siempre de la persona, ¿no? Entonces, ¿cuántas personas que son fotógrafos aficionadas pueden decir, mira, mi nombre ha salido mis fotos han sido publicadas en un diario de Polonia, en un diario de Francia, etcétera, gracias a que estos diarios lo que hacen es se meten a buscar obras licenciadas por Creative Commons porque saben que las pueden usar, ¿no? Bajo ciertos términos. Entonces, yo creo que ahí es una deuda pendiente para todos nosotros continuar retroalimentándonos de conocimiento, ¿no? Ustedes, por su lado, continuar contándonos este tipo de historias, este tipo de iniciativas, y nosotros también como continuar poniendo a su disposición la información correspondiente. Yo creo que más allá de Creative Commons Perú o de Hiperderecho, y Indecopi que es el fuero en donde muchas de estas cosas
tendrían que solucionarse o tendrían que investigarse. Ellos también tienen mucho material educativo a disposición del público, entonces por ahí también pueden ir, pero en definitiva, yo creo sobre todo que, o sea, me gusta mucho la metáfora de cómo el germen de esta comunidad o de la comunidad de fanzines, por ejemplo, la comunidad de la creación joven, claro, nosotros igual, ustedes como creadores han crecido igual con la tecnología, han crecido con la tecnología de mirar películas en Cuevana o de bajar música, etcétera. Entonces, claro, para nosotros la cultura es algo no tan rígido, ¿no? Y los permisos y los usos es algo más fluido y flexible, y tiene mucho sentido que nosotros tratemos de reapropiarnos de esos códigos culturales y esos sentidos de propiedad, y tratemos de adaptarlos a lo que queremos hacer con ello, ¿no? Esto, y me parece un ejemplo muy bonito, y los felicito mucho por la iniciativa del repositorio. Cuéntame ya como para ir terminando este caso de estudio, ¿qué cosas luego han pasado con el repositorio? El repositorio sigue abierto, hay gente que les ha seguido mandando cosas, les continúan preguntándole por ello. Sé que además ustedes empezaron un proyecto de empezar a documentar los afiches siendo usados en las calles, ¿no? También. Sí, claro, después del repositorio, pues y todo lo que pasó, o sea, todo estuvo un poco más tranquilo. Eh, lo que pasó es que, bueno, se rebotó un montón el repositorio en varias páginas, tanto acá en Perú como en otros países. Creo que muchas de las, o sea, de imprentas o también espacios culturales en otros países que estaban brindando el apoyo acá a la juventud y las protestas, lo rebotaron, ¿no? Y en verdad era bastante curioso, pues cómo en verdad se va pasando la voz en estas iniciativas, ¿no? Mucha gente también nos fue escribiendo después para decirnos como que, mira, yo he hecho este arte, pero en todas las protestas no me enteré que estaban haciendo esto, no sé si lo podían poner, y sí, lo incluimos, ¿no? Entonces, ahorita ya creo que ha cuajado y ya el repositorio está pues sólido, ahí va a quedar. Son casi todas las obras que nos han mandado al correo. Y también esto, lo de las fotografías, es importante porque muchos fotógrafos me mandaban fotografías de los afiches que habíamos impreso en las calles, ¿no? Me parece que muchos de los bloques de las personas que fueron a protestar, pues, hicieron este tipo de paste up, ¿no? O sea, fueron a pegar afiches a las calles, ¿no? Y eso se vio reflejado, pues, en muchísimos días. Creo que ya con el pasar de los meses fueron retirando algunos de los afiches, pintando, y todo lo demás. Pero si uno va al centro, o a Barranco, a Miraflores, a Lince, a los lugares donde fueron, pues, los centros más... Las protestas más grandes. Ahí todavía están pegados, hay grafitis, hay tags, hay stickers, y también, justo me olvidé de contarte esto, que unos chicos en Ica, que tienen un colectivo también, me pidieron unos afiches con artistas iqueños, ¿no? Para poder, hacer las protestas allá, ¿no? Qué bacán, qué bacán. Y quizás una recomendación que yo les daría sería, a mí me da mucho miedo este tema de cuando las cosas están en un solo lado, sobre todo cuando ese solo lado es un lado que no controlamos de una manera muy, muy directa, como Google, ¿no? O sea, hoy por hoy el repositorio es un folder de Google Drive, y estoy seguro que ustedes tienen una copia de eso en su computador, en su disco duro, pero ¿sabes qué? Yo les recomendaría intenten tener otra copia de eso en otro lado en internet, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, consideraría subirlo, lo pueden subir a Flickr. Flickr está más orientado a fotografías, pero Flickr te permite poner el aviso de que están bajo licencia Creative Commons, pero otro sitio donde ustedes pueden subirlo y es gratis es a archive.org, a archive.org. Y lo bacán de archive.org, por ejemplo, es que los dueños de archive.org son una ONG que no son Google, y ellos se ven a sí mismos como una biblioteca. Entonces ellos reciben dinero para existir a lo largo del tiempo. Entonces imagínate, dentro de 10, 15 años, es muy probable que Google Drive, como lo conozcamos, de pronto seguirá existiendo. Ojalá que esté existiendo porque es un buen producto, pero es muy probable que de repente ese enlace en particular ya no sirva.
de repente sea otro enlace, o de repente la manera en la que se accede a las carpetas, de repente Google te diga, no, ahora tienes que loguearte para bajarlo. Entonces, lo bonito de ponerlo en varios lados es que te aseguras esa redundancia y te aseguras que las cosas no se pierdan, ¿no? Entonces, hay muchos proyectos que usan archive.org o archive.org precisamente para esta redundancia, y porque además tanto Flickr como archive.org te permiten marcar las obras, diciendo por si acaso estas obras están licenciadas con lo cual pasan a ser indexadas por buscadores con esa categoría, pasan a ser indexadas por metabuscadores con esa categoría, como una manera un poco más estratégica de subir las cosas. En Archive.org tú puedes subir hasta música, etcétera. Hay muchas, yo hace muchos años estaba involucrado en el mundo de las net labels, y hay muchos sellos discográficos que suben su música liberada con derecho de autor y la suben entre otros sitios a archive.org que les permite marcarlas como tal, ¿no? Entonces, yo creo que eso también en términos de construcción de memoria es otra cosa bonita, que incluso, o sea, por ejemplo, yo mismo podría subirlas a archive.org según los términos de la licencia. Yo mismo las descargo, las vuelvo a subir con la misma licencia y ya están, ¿no? Entonces, en términos de construcción de la memoria, yo creo que incluso las licencias nos ayudan a esa persistencia del registro, porque de una u otra manera le estás dando a los usuarios la capacidad de poder continuar reproduciendo bajo ciertos términos, ¿no? Y eso es muy poderoso para un fenómeno social como el que asistimos. No sé, mi estimada Clara Patricia, si tenemos preguntas de nuestro cálido público. Bueno, si es que alguien quiere que, no sé, prender su micro, nos avisan. Bueno, tenemos un comentario aquí de Daniel, que siempre nos visita en los eventos. Dice, es importante señalar que el anonimato puede terminar, desgraciadamente, en la pérdida de los derechos sobre la obra. Hablando de Banksy, ¿no? Sí. Me pregunto si se referirá al ejemplo este de la pintura que se destruía. No sé si Daniel quieras compartir con nosotros. Yo creo que se refiere más a este experimento que hizo Banksy, que hizo una instalación en Nueva York, me parece, que puso a una persona a vender pinturas que eran de Banksy, pero las hacía pasar como si otra persona lo hubiese hecho. Que la gente decía que finalmente era él, ¿no? El que estaba vendiéndolas. Claro, entonces y estaban a $5, creo, $10. Ajá. El tipo se llevó como 3 solamente para ir a una pared y después se enteró que eran Banksy y pucha, su valor pues hasta las nubes. Creo que en ese caso fue. O sea, claro, yo creo que él se refiere a pérdida en el sentido de que o que la gente deja de atribuirle, ¿no? En algún momento se pierde la atribución, pero no hay una pérdida legal, ¿no? Es decir, si algún día Banksy quiere como reclamar esos derechos, puede hacerlo, ¿no? Pero esa es otra cosa importante, que no sé hasta qué punto haya mucha gente que está familiarizada con eso, pero otra cosa muy clara que hay que tener en cuenta en el mundo de los derechos de autor y de las obras es que no es necesario el registro para que tú tengas ya derechos sobre tus obras. O sea, todos los artistas que están participando en el repositorio, desde el momento en el que crean la obra, ya son dueños de la obra. No es necesario que vayan a Indecopy a registrarlo. Es completamente opcional. Podrían hacerlo, y el hacerlo les dará una mejor prueba de que en tal fecha, a tal hora, ellos se aparecieron con este dibujo, pero no es que no tengan derechos si es que no lo han registrado, ¿no? Eso es algo bien importante que tiene que quedar claro, porque es una diferencia entre, por ejemplo, las marcas, ¿no? Las marcas, si a nosotros nos ocurre Panpress, la marca, por ejemplo, el primero que llega a San Borja, ese se queda con la marca. Mientras que si tú dibujas algo, no tienes que salir de tu casa para ya tener derechos sobre ello, ¿no? Daniel, creo que querías ampliar tu comentario, ahora ya puedes hablar. Sí, gracias, Miguel, justo estaba esperando. Sí, a lo que me refería con lo de Banksy es que, o sea, si él bien es un autor de obras y ha hecho, pues, ha tomado fotos, ha hecho, digamos, esta imagen que tiene, les voy a pasar la noticia también por el chat, esta famosa de un protestante con una mascarilla que se está tapando lanzando un ramo de flores. Ya, claro, lo que pasaba en este caso era que él no quiso darse a conocer por su nombre. O sea, ese digamos, seudónimo Banksy es como él se da a conocer. El problema es que si se mantiene en ese anonimato, porque un seudónimo al fin y al cabo no es tu nombre, si él no revela quién es, finalmente la obra terminaría en el dominio público, porque no puedes saber quién es esa persona. Si bien tiene un seudónimo, no está, digamos, individualizada. Entonces,
bueno, él probablemente tendrá sus razones para no darse a conocer por su nombre real, pero si finalmente se quiere quedar así, estaría ateniéndose al hecho de que no va a ser reconocido como un autor, entonces sus obras pasarían a ser parte del dominio público, no finalmente ser parte de quien sea que lo quiera utilizar y comercializar. O sea, en definitiva, una persona puede tener un seudónimo, pero eso no significa que el que tenga el seudónimo, o sea, que le sea más difícil comercializar sus obras, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, perdonen que ponga un ejemplo tan de señora mayor, pero no sé si ustedes están familiarizados con estas novelas de la saga napolitana de Eliana Ferrante, de Mi amiga italiana, ese tipo. Es una señora que escribe novelas románticas en Italia. Nadie sabe quién es. Eliana Ferrante es un seudónimo. Y es una bestseller, pero brutal. Mucha gente piensa que es un hombre, es un varón realmente. Y claro, dices, ¿cómo hace Eliana Ferrante para cobrar el cheque? Bueno, realmente lo que ha pasado es que quien sea que se ha creado el seudónimo ha negociado con la editorial y es la editorial la que cobra los cheques por ella y etcétera. Entonces yo me imagino que en el caso de Bansky lo que habrá es que él trabaja con galerías y bueno, yo no sé mucho cómo funciona el arte a este nivel, pero él debe trabajar con galerías o con mercaderes del arte que venden sus obras y a cambio él recibe el pago por eso. Claro, ¿qué pasa, por ejemplo, si alguien quiere hacer una reproducción de un Bansky para una foto, para una camiseta, no sé qué pasa, no sé, pues claro, qué pasa si Adidas quiere sacar una colección de Bansky, ¿no? ¿Con quién negocia, no? Supongo que Bansky tendrá algún tipo de representante comercial o manager o publicista, etcétera, con quien tiene que ir a negociar eso, ¿no? Entonces, yo me imagino que en el particular para el caso de él, que es un artista tan global y tan famoso, me imagino que ya debe haber un aspecto del negocio que ha construido, ¿no? Pero de que al menos legalmente es posible que él pueda, por un lado, mantener su anonimato y por otro lado, tener toda esta Bansky SA a través del cual promocione todo. Pero claro, él bien podría no hacer nada, estar siempre 100% punk y decir, bueno, ya que la gente se entienda, ¿no? Pero sí podría aparecerse tarde o temprano a tratar de reclamar los derechos, lo cual hace muy difícil algunas cosas, ¿no? Pero es un buen caso, Daniel. No sé si alguien más tiene algún comentario o pregunta. No sé cuántos acá que están acompañándonos son o ilustradores o pertenecen a la comunidad creativa o más bien pertenecen a la comunidad legal o etcétera. Nos hemos olvidado de preguntar a quiénes tenemos en la sala, Clara. Sí. Bueno, ¿alguien quiere comentar? Sin duda es el tema. ¿Alguien tiene alguna pregunta sobre el repositorio? Por ahí preguntaron el enlace, los hemos vuelto a pasar. Sí, lo volvemos a compartir. Y justo también acá está Naomi, que fue la que hizo la catalogación, el archivo del repositorio. Muchas gracias por eso. Sí, que no debe haber sido fácil, sobre todo además en una época en la que los días, la mezcla entre el día y la noche yo no recuerdo poco de esa semana en general. Sí, pasó muy rápido, fue brutal. O sea, Naomi, si quieres, no sé, compartir con nosotros la experiencia, de repente, ¿estás por ahí? Sí, porque trabajar en archivos también es un poco tedioso. O sea, yo no vengo de... Bueno, en San Marcos te topas con un montón de este tipo de áreas a lo largo de la carrera, ¿no? Porque puede ser muy academicista o muy de gestión o muy de esto, pero entonces en el archivo también es algo muy importante porque es lo que mantiene la memoria, ¿no? Ya sea musical, ya sea artística, ya sea de documental, historiográfica, o sea, en verdad es algo muy, muy importante, ¿no? Sí, y pocas cosas están tan ligadas, yo creo, a las fricciones que tiene el derecho de autor contemporáneo, como el trabajo de bibliotecas, archivos y museos, ¿no? En donde tienen este rol de preservar la memoria, de preservar la manifestación cultural, pero constantemente tienen este encontronazo con un sistema legal que está diseñado para ciertos casos de uso, ¿no? Está diseñado para que un artista famoso saque un reggaetón y venda sus canciones, pero no está diseñado tanto para que alguien cree un archivo fotográfico o alguien lidie, por ejemplo, con el problema, no sé si sabes todo esto, pero hay todo este problema de las obras huérfanas, ¿no? Que son las obras cuyos autores ya murieron, pero nadie sabe dónde están sus herederos. Entonces, cada que quieres reproducir un libro o una foto o un dibujo de estas personas,
en teoría deberías buscar a sus herederos, porque sus derechos todavía existen, pero nadie sabe dónde están, no hay cómo encontrarlos. Entonces son obras que están como aisladas del patrimonio cultural común. Nadie puede acceder a nuevas versiones de esas canciones, nuevas versiones de esos libros, porque no hay manera de imprimirlas legalmente, ¿no? Tienes que esperar a que vencen los derechos, que pasa 70, 80 años después de la muerte del autor, ¿no? Ese es el problema de las obras huérfanas. Tiene este nombre tan bonito, pero esta historia tan triste. Sí, pues sí, sí. Y eso es o sea, el caso de, en verdad de muchos, de muchas obras y también de muchos archivos, ¿no? De archivos de, no sé, pues de intelectuales, historiadores acá en Perú, que muchas veces los herederos pues no se interesan mucho en ese tipo de cosas porque dicen, no, son puros libros, O actas, cartas. cartas, cosas así, entonces ¿de qué sirven, no? Y a veces pues terminan amontonadas ahí, pudriéndose o guiándose. Entonces creo que también ese tipo de cosas son, no sé, importantes, ¿no? De preservar. Y hay algunos casos también en los cuales pues, o sea, se pelean el archivo, pero terrible entre los herederos, ¿no? No saben cómo qué hacer, ¿no? Porque saben que tiene un valor, ¿no? Tanto histórico como económico. Y a mí me impresiona mucho eso porque yo pienso que, o sea, no sé, yo que, bueno, vivo todo el día pegado a la computadora, me imagino cómo será esto en el futuro, ¿no? Que ahora, pues, bueno, ahora, por ejemplo, nosotros podemos acceder, no sé, al archivo de cartas de un autor o de un artista, ¿no? Pero en el futuro no vamos a poder acceder a su archivo de correos electrónicos. Probablemente nadie se va a tomar el trabajo de guardarlos, ¿no? O sea, probablemente algún día este autor se va a olvidar su contraseña y todos los correos electrónicos se van a quedar ahí. Entonces, ahí yo creo que, no sé cómo hará la gente dentro de 20 o 30 años o de 50 años, porque yo creo que eso que hoy, que es tan rico que hoy tenemos, que es el epistolario de alguien, por ejemplo, ¿no? No sé, yo creo que va a ser bien difícil que exista como artefacto cultural en el futuro, ¿no? O sea, eso se está desapareciendo con Roche. Claro, sí, es súper difícil, ¿no? Y además, o sea, claro, es un tema que nunca había pensado, en verdad, ¿eh? O sea, cómo nosotros tenemos acceso a las cartas de Claro, de artistas, Miguel Grau, no sé. ¿no? Y cómo nosotros vamos a tener acceso a cuentas en el futuro, ¿no? De gente Sí. que ahora es importante y que queremos saber un poco más de eso, ¿no? O la idea, por ejemplo, de los cuadernos de los escritores, ¿no? O sea, no sé, Roberto Bolaño sigue publicando libros, aunque ya está muerto hace 15 años, porque escribía todo en cuadernos. Pero claro, ahora que un autor escribía todo en computadora, anda a ver si logras encontrar los archivos, ¿no? Se le entró un virus o se malogró la computadora y ya ahí muere todo. Sí, es algo también que acá pasó en Perú, que es un caso muy conocido, que es el de Luis Hernández. No sé si conocen al poeta Luis Hernández, Uh-huh. que toda su obra, casi toda su obra, está escrita en cuadernos, con dibujos y todo lo demás. Y creo que tuvieron que hacer un montón de movidas legales para poder tener los derechos de los cuadernos y publicarlos como facsímiles. Claro, una edición fue similar. Claro, sí, sí. Sí, que los publica la Universidad Católica, ¿no? La Universidad Católica tiene una página web con los archivos de, Sí, de los justo cuadernos de la Luis Universidad Hernández. Católica y también en físico Peso Pluma. Uh-huh. Sí. Bueno, hemos salido completamente del tema de esta charla, Pero lo súper cual interesante, súper es una interesante. llamada que si alguien tiene más preguntas sobre Creative Commons, derechos de autor o sobre archivo de protestas gráficas, antes de que David y yo simplemente empezamos a conversar de punk. Si tienen consultas, estamos aquí para escucharlos, y si no, pueden sumarse a nuestro Slack. Bueno, es un grupo pequeño, ¿no?, que estamos armando, justamente construyendo comunidad, Uh-huh. con la intención de compartir este tipo de temas, eventos locales, nacionales y globales, ¿no?, que se comparten. Y bueno, les estoy pasando el link también por el chat. Ahí se loguean de repente con su cuenta de Gmail, ¿no? O puedan crear una cuenta y luego entran a nuestro canal, que es CC Perú, ¿no? ¿Existe, David, algo como una comunidad local, digamos, como un colectivo, una asociación, algo que agrupe a muchas personas interesadas en ilustración en el país? En verdad es muy poco el hecho de hacer como de ilustradores. Creo que de artistas hay algunos bots, ¿no?, que han creado como para romper los algoritmos de las redes sociales y apoyarse entre ellos. También hay ¿Pero que algunos. son como bots, dices?
No, POD, P-O-D. Ajá. ¿Y Claro. qué significa? Lo que yo me enteré recién, que son grupos de artistas que se juntan y hacen un grupo y entre ellos como que arman reglas, ¿no? Que es como que ya, esta semana hay que darnos like entre todos y darnos compartir para llegar a más gente, porque ahora últimamente los algoritmos de Instagram sobre todo están haciendo que la foto pierda llegada, sino ya están redireccionando un poco más a lo que son los reels, que son como algo que han medio copiado de TikTok, ¿no? Sí, Entonces, o incluso lo que yo siento es que hoy los algoritmos, bueno, como se dan cuenta dónde sale una persona y dónde no sale una persona, aquellas imágenes que no muestran a una persona están siendo desprivilegiadas, ¿no? wow, es súper Pero loco. que ¿quién los manda a usar Instagram? Pues amigo, ese pata está ahí para vender zapatillas, no está ahí para vender arte. Esto hay que reapropiarnos de los canales de distribución. No, yo te lo preguntaba por el tema de que, claro, si nosotros quisiéramos, por ejemplo, con Creative Commons en el futuro, aproximarnos a llevarles un taller o recoger más experiencias, etcétera. Claro, en lugar de ir uno por uno, artistas, o una convocatoria abierta, sería bacán que en el futuro, como por ejemplo pueda hacer, no sé, ojalá que algún día vuelvan a hacer alguna feria o algo, ¿no? Entonces ahí hay un grupo de gente Claro, junto, ese tipo de cosas, ¿no? Claro, claro, ferias virtuales de repente, en la que nos puedan compartir, sería genial, ¿no? O sea, Para encantados de justamente participar. O promover. sea, nosotros, como te digo, queremos continuar llegando a más personas y lo que nos es difícil es no hacerlo de manera uno por uno, ¿no? Sino como, ojalá que hubiera un colectivo, ojalá que hubiera una asociación, algo claro. así, ¿no? Hubo pues un intento bastante bueno y que, bueno, por la pandemia como que varió un poco, que se llama Pop-Up, que es tal como suena, P-O-P-A-P, Pop-Up, que están en Facebook y es como un lugar donde los ilustradores se juntan, ¿no? Y hicieron antes de la pandemia, hicieron 2 eventos bravazos que era de intercambio de stickers, de compartir experiencias, de hablar, de jugar, ¿no? Ilustrar. Estaba bravazo. A mí me gusta un montón esa iniciativa Pop-Up. Búsquenlo. Hay un montón de gente que está detrás de eso. Y ahorita están haciendo como que chat grupales, están viendo películas juntos y después como que ilustrando a través de lo que se ha visto, ¿no? Creo que se juntan en Discord también, como para... O sea, son una comunidad bastante sólida, ¿no? Yo no Bacán. estoy enterado, yo no estoy tanto ahí porque últimamente tengo bastante chamba y... Estás dedicado a los negocios, tú, David. Claro, pero sí he Estás, como estado... diría The Clash, turning rebellion into money, ¿no? Convirtiendo la rebelión en el dinero. Entonces, sí, estuve en sus 2 eventos presenciales, que uno fue en Miraflores y otro fue en Surquillo, y en verdad estuvo muy, muy bueno. Creo que fue una de las ideas más originales que he encontrado como para agrupar gente, no a través de la obligación, sino a través del, digamos, no sé, de la participación. Claro, y yo creo que por eso a nosotros nos interesa tanto esas comunidades, porque, o sea, yo creo que tienen ese mismo germen de compartir, ese mismo germen de comunidad, que es el que las licencias intentan propiciar, ¿no? Intentan hacer más grande, ¿no? Entonces, buen dato y vamos a seguir investigando y bueno, cuenten desde ya con Creative Commons Perú para lo que necesiten, ¿no? En términos de continuar aprendiendo y ese tipo de cosas. No sé si, Clara Patricia, ¿tú quieres decir algo más? Sí, muchas gracias David por tu tiempo y por compartirnos tu experiencia, por también sumar este lado de la cultura libre, como bien dices Miguel. Si pudieran sumarse a nuestro Slack sería genial, porque podríamos mantenernos en contacto y justamente incentivar el uso de las licencias libres, hacer pequeños talleres, ¿no? Hay gente experta como Calú aquí en nuestro equipo, entonces podríamos hacer cosas más bonitas, ¿no? Me gusta mucho lo del Facebook, lo acabo de ver, es una vitrina como para compartir lo que tú me dices, ilustraciones. Me parece bastante bonito que nazca de la misma comunidad. Entonces, estamos ahí al tanto, ¿no? Y bueno, a todos los que han llegado y han estado aquí esta hora y 15, 18 Cuarto. minutos presentes y escuchándonos, les agradecemos mucho porque estamos intentando construir una comunidad y con esa mirada de, como bien dijo Miguel, respetar los derechos del autor y saber qué quiero compartir de mi autoría, ¿no? De lo que yo creo, de mi obra, ¿no? Entonces, de mi lado, de despedirnos, de repente si alguien más tiene ahí alguna consulta,
Agradecer a Miguel también por el tiempo, las preguntas tan dinámicas, y bueno, David, tú también. Y a todos Cuéntanos, David, sí, cuéntanos, David, Gracias. para terminar, ¿cuál es la mejor forma de seguir tu trabajo y el de PanPress? Ah, claro, pueden seguirnos. Nosotros estamos muy activos en Instagram, en Facebook también tenemos una página, pero no podemos actualizarla muy a menudo por una desconfiguración que hubo ahí. Sí, creo que es bastante común, ¿no? Y me pueden seguir en Instagram estoy como punk.press. También me pueden seguir en Facebook, estoy como PunkPress. Y bueno, nosotros estamos en Barranco. Si ustedes quieren hacer alguna impresión, quieren hacer stickers, quieren hacer fanzines, quieren hacer bitácoras, nosotros nos especializamos en eso. Más si es que ustedes son artistas o quieren imprimir el trabajo de artistas que estén trabajando por ustedes, ¿no? Por ejemplo, si tienes una marca que te ha hecho el logo o una ilustración, un artista, un ilustrador, tráelo por acá, que nosotros tenemos una muy buena calidad de impresión y un buen servicio en lo que es impresión. Genial. Muchísimas gracias, David, por tu tiempo y gracias a nuestros amigas y amigos por acompañarnos. Esto será hasta una siguiente oportunidad aquí con Creative Commons Perú. Muchas gracias a todos. Gracias a ustedes. Chao, chao. Hasta luego. Chao, chao.